pues vamos, hermanos, ahora a entrar a la palabra de Dios. Hoy me toca la bendición de poder compartir la palabra en esta tarde, amén. Y vamos a estar leyendo una parte de la escritura. En esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra, deseando que el Señor hable a nuestros corazones. Sin duda alguna, Dios ya habló a mi corazón al estar estudiando esta escritura, y mi deseo es que Dios hable a sus vidas, que Dios hable a la vida de toda aquella persona que pueda escuchar esta palabra en este tiempo, amén, a través de las diferentes redes sociales y plataformas. Todos aquellos que puedan escucharla tiempo después, porque la palabra es viva y es eficaz y causa el mismo efecto en el corazón del que la recibe, amén. Así que vamos a estar en esta hora abriendo la escritura en el libro de Lucas, el capítulo 24, del verso 13 al 15. San Lucas, capítulo 24, verso 13 al 15. Es un pasaje de la escritura. Vamos a leer solamente estos versos, y conforme vayamos avanzando a través de esta prédica, vamos a estar viendo los demás versos, amén. San Lucas, capítulo 24, 13 al 15, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia, deseando, Señor, que tú hables a mi vida, a mi corazón, y que tú hables a la vida y el corazón de todos aquellos que escuchan hoy esta poderosa palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es eficaz, aleluya, que cause el efecto que tú quieres que cause en cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre el tema en esta tarde: Jesús camina a nuestro lado. El tema de esta tarde es Jesús camina a nuestro lado. Y hemos tomado solamente unos versos del capítulo 24 del libro de San Lucas. Pero si leemos un capítulo anterior, es decir, el capítulo 23 de Lucas, nos damos cuenta que ahí nos narra acerca de la crucifixión de Jesús. Ahí nos habla en el libro de Lucas, capítulo 23, acerca de cuando Jesús fue vituperado, fue blasfemado, cuando Jesús recibió todas aquellas cosas, amén, todo aquel sufrimiento sobre su cuerpo, sobre su vida, para posteriormente ser llevado a la cruz del Calvario. Ya en este capítulo 24, los primeros versos nos habla acerca de la resurrección de Jesús. El capítulo 24 empieza diciendo que unas mujeres habían ido al sepulcro a llevar especies aromáticas y ungir el cuerpo de Jesús que había muerto. Sin embargo, dice la palabra que la piedra estaba removida y que ellas, entrando adentro, no encontraron el cuerpo de Jesús. El lugar, el sepulcro, estaba vacío. Esto era lo que había acontecido. Jesús había prometido que él iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? La palabra así lo decía. Sin embargo, aquí la palabra en estos versos que leímos del 13 al 15 nos habla acerca de estos dos discípulos, de estos dos hombres que, aunque no eran del grupo de los 12, eran discípulos de Jesús, que habían sido testigos de todo lo que había acontecido en Jerusalén. Ellos habían sido testigos de cómo el maestro había sido muerto, estaba muerto, cómo había sido crucificado en la cruz del Calvario. Habían sido testigos de todo ello. Sin embargo, aquí estos versos nos dicen que estos hombres tomaron el camino de regreso a Emaús, del lugar donde ellos eran. Ellos dejan Jerusalén. Dejar Jerusalén significa, entre otras cosas, dejar el camino de la redención, dejar el camino de la esperanza, Jerusalén representaba lo divino, representaba la presencia de Dios. Jerusalén representaba la promesa. Sin embargo, cuando ellos deciden tomar el camino a Emaús, para ellos Jerusalén ya no representaba todo esto. Ahora para ellos Jerusalén representaba el lugar de sufrimiento. Ahora para ellos Jerusalén significaba el lugar donde ya no había esperanza, porque el maestro estaba muerto. Ahora para ellos significaba el lugar
del desengaño, de la desilusión, del dolor, de la decepción. Para ellos eso representaba ahora Jerusalén y querían irse lo más lejos posible de aquel lugar de Jerusalén. Querían tomar ahora otro camino, para ahora tomar el camino de la desolación, de la tristeza, del dolor. Querían alejarse de todas aquellas escenas dolorosas que habían presenciado e irse a Emaús, regresar a su tierra. Aleluya. Seguramente, hermanos, en ocasiones, más de una vez, yo creo, usted y yo nos hemos encontrado desmotivados. Hay cosas muchas veces que nos hacen sentirnos desmotivados, que nos hacen sentirnos confundidos. Quizá hay personas que nos han decepcionado o hay circunstancias que nos han decepcionado. Y cuando eso ocurre, queremos saber cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es el porqué de lo que ha acontecido, de lo que ha sucedido. Y no sabemos cuál es el motivo, no sabemos la razón, no sabemos por qué ha sucedido. Y lo que pasa es que nos sentimos confundidos y decepcionados. Yo creo que sí nos ha pasado. Sin embargo, estos dos discípulos, esto que les estoy describiendo era solamente algo pequeñito a lo que realmente ellos sentían dentro de su corazón. Habían perdido el ánimo, estaban desmotivados, estaban desalentados, estaban decepcionados porque el maestro estaba muerto. Habían perdido toda motivación, se encuentran desmotivados, aleluya. La palabra motivación viene obviamente de la palabra motivo o razón para realizar algo. La motivación está siempre relacionada a un objetivo que tenemos por delante. Entonces, cuando el diablo nos roba la motivación o cuando nosotros perdemos la motivación, realmente estamos perdiendo el objetivo de lo que tenemos adelante, de lo que tenemos enfrente, aleluya. Perdieron el objetivo y la motivación está ligada al ánimo. Es algo tan cercano al ánimo. Entonces estos dos discípulos habían perdido toda motivación, ya no querían estar más en Jerusalén. Cuando perdemos la motivación, hermanos, dejamos de buscar la presencia de Dios. Cuando perdemos la motivación, no queremos asistir al templo porque estamos desmotivados, porque no tenemos ánimo, porque no tenemos ganas de ir a adorar al Señor. Cuando perdemos la motivación, dejamos de leer las Escrituras. Cuando perdemos la motivación, perdemos esa comunión con los hermanos y cuanto más la comunión con Dios. Entonces es terrible, ¿verdad? Cuando una persona está desanimada, está desorientada, cuando no encuentra el camino, cuando esa es nuestra condición, cuando decimos pues ya no voy más al templo, ya no leo más las Escrituras, ya no me congrego más, ya no busco más de Dios, hemos errado el camino. Hemos errado el camino, como lo ha errado mucha gente, como hoy en día muchos cristianos no se congregan, muchos cristianos no leen la Escritura, muchos cristianos no buscan la presencia de Dios y cuando esa es nuestra condición, estamos errando el camino. Lo hermoso de este pasaje, de esta Escritura, es que Jesús se acerca a esos discípulos, aun cuando habían dejado Jerusalén, aun cuando habían dejado la presencia de Dios, porque Jesús se interesa, amén, por sus discípulos. Y vamos a ver en esta hora algunas bendiciones que tenemos de que Jesús camine a nuestro lado. Y el primero de ellos es precisamente que Él se interesa por nosotros. Jesús se interesa por cada uno de nosotros. Dice el capítulo, nuevamente el verso 13 al 15, los que leímos al inicio. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Una de las bendiciones que usted y yo tenemos de que Jesús camine a nuestro lado es que Él se interesa por cada uno de nosotros. Cuando estos dos discípulos habían tomado el camino a Emaús, esa es la Escritura, que Jesús se les acerca y se les une en el camino. Jesús realmente sabía cómo ellos se sentían. Jesús sabía lo que iban platicando. Jesús sabía la motivación que tenían, la tristeza profunda que había en sus corazones. Jesús sabía realmente la situación emocional de ellos y espiritual de ellos. Sabía cómo se sentían, cómo estaban. Se les une en el camino. Dice la Escritura que ellos no le conocieron,
porque ellos no reconocieron que era Jesús. Era tanta la desilusión que tenían, que no reconocieron que el maestro caminaba al lado de ellos. Aparte, ¿verdad?, que el mismo Dios, mismo Jesús, había velado sus ojos para que no le conociesen. Entonces, ellos estaban desmotivados. A ellos por la mañana la noticia les había llegado: el sepulcro está vacío, pero nadie le había visto. No está la piedra, está removida, pero nadie le ha visto. Y como nadie le ha visto, ellos dudan de que Jesús había resucitado, porque nadie le había visto. Sus ojos estaban cegados, aleluya, porque ellos tenían la idea terrenal de que Jesús los salvaría, los libraría del yugo romano. Para ellos Jesús era un fracasado, porque ahora estaba muerto y no los habían librado, no los había liberado de la opresión del yugo romano. No se daban cuenta que la misión de Jesús era venir y salvar, morir y salvar a toda la humanidad. Ellos estaban cegados, no entendían lo que había acontecido, no entendían lo que había pasado, estaban desconsolados. Aquellos 12 discípulos, o los 11 que se encontraban en Jerusalén, aquellos que habían dejado todo, familia, trabajos, que habían dejado aún sus propios sueños, sus propios propósitos, de aquel que les hablaba de vida eterna, de aquel que les hablaba de nuevas cosas, aquel que les hablaba de libertad, aquel que hacía milagros y prodigios, ahora estaba muerto, aleluya. Ellos estaban realmente desesperados. Ellos estaban tristes, decepcionados. Posiblemente, hermanos, su incredulidad afectó su visión, y por ser incrédulos y no creer que Él había resucitado, no podían verle. Pero Jesús mismo, como les dije, había velado su visión para que no le conociesen. Dice el verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas, qué platican entre ustedes y por qué están tristes? Jesús notó, ¿verdad? Miró la tristeza de estos hombres y les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Qué ha pasado? Cuando se une a ellos en el camino. Jerusalén, hermanos, era el centro de adoración, y de los pueblos de alrededor, de las aldeas de los alrededores, habían subido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Se había celebrado una fiesta y todos estaban reunidos en ese lugar. Es decir, toda la gente sabía lo que había acontecido. Toda la gente había sido testiga de que Jesús había muerto en esa cruz, y le dicen: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que en Jerusalén ha acontecido? Y le empiezan a narrar, ¿verdad?, lo que ha acontecido. Dice el verso 18. Entonces les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra delante de Dios y del pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vemos a estos hombres que empiezan a narrarle a Jesús todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido, y le dicen: era varón poderoso, era profeta, era poderoso en palabra y poderoso en obra. Vemos que aquí ya estos discípulos no les llaman el Mesías. Ahora era un profeta más, era un hombre más que había muerto como los demás hombres, aleluya. Era tanto el desánimo en sus corazones que no tenían la capacidad para poder creer, aleluya, lo que Jesús les había prometido que iba a acontecer al tercer día, aleluya. Ellos dicen: pero nosotros esperábamos, tiempo pasado, esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel, esperamos que Él era el que nos iba a hacer libres de la opresión. Tiempo pasado, esperamos, la fe estaba en tiempo pasado ya en ellos, aleluya. Sus esperanzas quedaron clavadas en esa cruz y sepultadas en ese sepulcro. Esa era la situación de estos dos hombres, aleluya. Ellos dijeron: ya pasaron 3 días, ya hace 3 días que todo esto pasó y nada ha acontecido. Ellos dijeron: nada ha acontecido, cuando Jesús ya había resucitado. Pero ellos, hermanos, no entendían la palabra, porque ellos creían que Él los iba a librar del yugo romano. Él creía que los iba a hacer libres, y como no había sucedido lo que ellos querían y lo que ellos creían,
para ellos nada había pasado, todo seguía igual, aleluya. No midamos las promesas de Dios, hermanos, conforme al transcurrir del tiempo. A veces que Dios nos ha prometido y nos ha dado promesas a cada uno de nosotros y decimos, es que ya pasó tanto tiempo, es que ya pasaron años, es que ya pasó tanto tiempo y Dios no ha cumplido lo que Él ha prometido, aleluya. Dios siempre cumple lo que promete, Dios siempre cumple a todas y cada una de sus promesas. Los que los cumplimos somos nosotros, pero Dios siempre es fiel a sus promesas, aleluya. Miramos más bien aquello que nos ha cumplido como una prueba de fe, como que nuestra fe está siendo probada, pero Dios cumplirá lo que nos ha prometido, aleluya. Entonces la razón del tiempo, la razón de que Dios no cumpla lo que nos ha prometido no es una razón para estar desmotivados, porque Dios lo cumplirá conforme a todo lo que Él ha dicho, aleluya. A veces es fácil desmotivarnos cuando damos una clase bíblica y no esperamos los resultados que tenemos. A veces es fácil desmotivarnos cuando miramos las faltas de otras personas, las fallas de otras personas, porque es muy fácil, ¿verdad?, señalar a uno y señalar a otro y desmotivarnos, desmoralizarnos cuando no miramos los resultados que deseamos ver, que esperamos ver. Tendemos a desmotivarnos, a desalentarnos, porque el desaliento es un arma poderosa que el diablo utiliza para paralizarnos en nuestras vidas, aleluya. El desaliento es un arma poderosa que el enemigo utiliza para desalentarnos. Y qué triste cuando decimos, mi problema, mi situación no tiene salida. Mi problema, mi situación, para ello no hay solución. Esa es mentira de Satanás, hermano, porque para cada situación, para cada necesidad, para cada circunstancia, Dios siempre tiene una solución y Dios siempre tiene una salida. A veces pensamos, estoy desanimado, quizás sea yo el único que se desanima. No, hermanos, a través de la Escritura nos damos cuenta que hombres que le servían a Dios se desanimaban. Ahí está Elías, ahí está Moisés, ahí está Josué y muchos otros que podríamos mencionar que en algún determinado tiempo se desanimaron. El ánimo estaba por los suelos, pero volvían nuevamente a recobrar fuerzas en Dios, aleluya. ¿Y sabe usted que el desaliento es contagioso? ¿Sabía usted que si usted está con una persona desalentada, desanimada, le va a desanimar a usted también? Estos dos hombres iban juntos caminando por ese camino y los dos estaban desanimados, los dos estaban desalentados. Si uno de ellos hubiese estado animado, le hubiese dicho al otro, no nos vayamos de Jerusalén, no nos vayamos, quedémonos aquí con nuestros hermanos. Él prometió que iba a resucitar, esperemos a ver qué acontece. Él nos ha dado una promesa, tenemos que tener fe, debemos de confiar en las promesas que Jesús nos dijo, quedémonos con nuestros hermanos. Aquí es el lugar de la bendición, aquí es el lugar de la unción, aquí es el lugar de las promesas cumplidas, quedémonos, no nos vayamos hasta allá. Pero no. Los dos estaban desanimados. Qué importante es el estado de nuestro ánimo. Qué importante es el no estar en esta situación y contagiar al hermano, contagiar al que está a nuestro lado. Por el contrario, si el hermano está desanimado, si el hermano está desalentado, qué bonito es que usted y yo le brindemos una palabra de parte de Dios que lo bendiga, una palabra que lo aliente a seguir adelante, una palabra que lo anime y podamos decirle, ¿sabes qué, hermano? Tú no estás solo, Dios está contigo, Dios se interesa por ti, Dios se interesa por tu necesidad, Dios se interesa por tu problema, tú no estás solo, alguien camina contigo y Él te va a ayudar, aleluya, alguien está contigo y Él te va a dar la salida a tu necesidad o a tu problema, aleluya. El Señor camina con cada uno de nosotros, junto a nosotros, y muchas veces no nos percatamos, no nos damos cuenta. El camino, hermano, lo hacemos día a día. Dice la palabra que cada día tiene su propio afán, sus propios problemas que enfrentar. Cada día tiene las enfermedades que vienen, las crisis emocionales, en ocasiones financieras, económicas, morales, espirituales que enfrentamos día con día, las diversas dificultades que podemos enfrentar, aleluya, pero el Señor está con nosotros. Y el Señor nos dice en esta tarde, como le dijo a estos dos hombres, ¿por qué están tristes?
¿por qué estás triste? Si el Señor nos dice esta tarde, nos pregunta por qué estamos tristes, ¿qué podríamos responder? Bueno, Señor, estoy triste por esto, por lo otro, porque las cosas no han salido como yo esperaba, porque tengo una necesidad, porque tengo un problema, porque estoy viviendo así, etcétera, etcétera. Podríamos dar quizá una lista larga de motivos por los cuales estamos tristes, aleluya. Pero el Señor nos pregunta esta tarde, yo creo que de una manera personal, usted y yo podemos decirle confiadamente, Señor, sí estoy triste por esto y por esto. Y sin duda alguna, el Señor nos va a alentar. Sin duda alguna, el Señor nos va a fortalecer y nos va a animar a seguir hacia adelante. Aleluya. Otra de las bendiciones, hermanos, que tenemos cuando Jesús camina a nuestro lado es que alimenta nuestra fe con la Escritura. Aleluya. Verso 25 al 27 dice de la siguiente manera. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aleluya. Aquí Jesús le reprende y le dice: oh insensatos y tardos de corazón, ¿no era necesario que todo esto aconteciese? Las escrituras así lo decían, y que ahí Jesús empieza a darles una cátedra de lo que decían las escrituras, comenzando desde Moisés. Empezó a decirle, porque desde el libro de Génesis ahí podemos ver cómo todo apunta a que Cristo vendría y iba a morir por los pecados de toda la humanidad, y empieza a describirle las escrituras todo lo que decían de él los profetas, todo. Y en estos hombres, en estos dos discípulos, empieza a haber conocimiento real de la escritura, porque ellos sabían lo que decía la palabra, lo que decía la escritura, pero como que no entendían lo que leían, como que no entendían lo que se les había dicho. Dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Estos hombres, al no entender las escrituras, estaban a punto de perder la fe, aleluya. Pero Jesús se les acerca a ellos y empieza a alimentarlos, empieza a alimentar su fe con la escritura. La fe empieza a renacer a través de cómo escuchan a Jesús diciéndole lo que la escritura decían acerca de él. Jesús le dice: era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, era necesario que fuera clavado en esa cruz, aleluya. Estos hombres no entendían lo que decía el Antiguo Testamento acerca de las profecías, pero Jesús les estaba recordando, les estaba alimentando la fe, aleluya. A partir de ese encuentro real con la palabra, sus corazones empezaron a arder, sus corazones empezaron a cobrar vida. Ese corazón de piedra ahora era un corazón de carne, porque estaba fluyendo la palabra, estaba fluyendo la escritura en sus corazones, aleluya. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos da esperanza cuando estamos desanimados. Es la palabra de Dios, aleluya, la que nos consuela cuando estamos tristes, y es la palabra de Dios la que nos alienta cuando estamos desalentados, aleluya. Ellos empiezan a cobrar el ánimo, ellos empiezan a cobrar el ánimo que se les había ido, empiezan a animarse, empiezan a creer, empiezan a entender realmente las escrituras, aleluya. ¿Cómo está nuestra fe hoy en día? ¿Cómo está nuestra fe para con Dios en esta tarde? La fe no es por señales, la fe no es por milagros, la fe no es por experiencia, la fe viene por el oír palabra de Dios. La fe se alimenta al escuchar palabra de Dios, aleluya. Tenemos que alimentar nuestra fe, digámosle al Señor: habla, Señor, a mi corazón con tu palabra, habla a mi espíritu con tu palabra, y mi fe crecerá, mi fe se alimentará día con día, aleluya. Otra de las bendiciones que tenemos cuando Jesús camina a nuestro lado es que abre nuestros ojos espirituales, trayendo visión y revelación. Abre nuestros ojos espirituales, trayendo visión y revelación. Dice el verso 28 de la siguiente manera, y 29. Llegaron a la aldea donde iban,
Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aleluya. Aquí Jesús provocó un encuentro íntimo con estos dos hombres. Él decía que iba de lejos, que iba más allá del camino. Sin embargo, ellos le dijeron: quédate con nosotros. El día ha terminado, se hace tarde, se hace noche. Quédate a morar en nuestra casa. Aleluya. Ellos habían escuchado la palabra, Jesús les había expuesto la escritura. Sin duda alguna ellos tenían hambre de seguir escuchando a Jesús. Seguramente esa palabra empezó a arder dentro de sus corazones y querían seguir escuchando las palabras que el maestro tenía para cada uno de ellos, aun cuando todavía no le habían reconocido. Aleluya. Dice el verso 30, y aconteció, 30 y 31, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aleluya. Tomó el pan, dice la escritura, lo partió y se los dio. En ese preciso momento sus ojos fueron abiertos. En ese momento recobraron la visión. En ese momento Jesús fue revelado a ellos y pudieron conocer que era el Cristo resucitado. Era el Cristo resucitado el que estaba cenando con ellos. Era el Cristo resucitado el que los había guiando por ese camino, acompañado por ese camino. 60 estadios equivalen a 7 millas aproximadamente, 11 kilómetros aproximadamente. El transcurrir de ese camino habían caminado con el Cristo resucitado. Aleluya. Sus ojos fueron abiertos. Primero, hermanos, la exposición clara de las escrituras que Jesús hizo con ellos para que los preparó para que pudieran reconocerle, ya que el Espíritu de Dios estaba obrando en sus corazones mientras Jesús les predicaba la escritura. Ahora era el tiempo en que Él se revelaba delante de ellos como el Cristo resucitado. Aleluya. Y desaparece de su vista, no le miran más en esa ocasión. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios obró en ellos como quiere obrar también en cada uno de nosotros. Amén. Dios también quiere traer visión y revelación a nuestra vida. Pero ¿cuándo Dios va a traer visión a nuestra vida? ¿Cuándo Dios va a traer revelación a nuestra vida? Cuando usted y yo le digamos: Señor, ven a mi vida. Señor, ven a mi casa. Señor, ven a mi corazón. Señor, enséñame. Señor, guíame. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aún hoy el Señor continúa revelándose a través de las escrituras. Él se va a revelar cuando leamos la palabra. Él se va a revelar cuando estemos en un encuentro íntimo, en oración con Él. Él se va a revelar a cada uno de nosotros. Él nos va a dar visión a cada uno de nosotros. Aleluya. Ellos decían: no ardía nuestro corazón cuando venía por el camino, nos empezaba a citar las escrituras. No ardía nuestro ser, nuestro corazón. Su corazón ardía. El corazón de ellos estaba ardiendo con la palabra de Dios. Ahora ya no tenían dudas. Ahora ya no estaban confundidos. Ahora ya no estaban desalentados. Ahora no estaban desanimados. Tenían convicción de quién era Jesús. Tenían la convicción de que Él había resucitado como Él se los había prometido. Aleluya. Qué hermoso es cuando la palabra de Dios empieza a causar un efecto dentro de nuestro corazón. Qué hermoso es cuando permitimos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo hagan la obra en nuestro corazón y podamos entender cosas que antes no entendíamos. Podamos comprender circunstancias que hemos pasado o que estamos pasando y ahora podemos entender que hay un porqué, que hay una razón, que hay un propósito detrás de cualquier problema, detrás de cualquier situación, detrás de cualquier cosa que podamos estar pasando en nuestras vidas. Aleluya. Hay un propósito, hermanos, para nosotros con el Señor. Aleluya. Así como los ojos de estos hombres fueron abiertos, así Dios quiere abrir nuestros ojos también. Así Dios quiere que veamos lo espiritual, no solamente lo material, no solamente lo físico. A veces decimos: las cosas están así, mis ojos miran esto solamente, pero cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, podemos ver más allá de lo que
que hoy aquí estamos viendo, lo de aquí se desvanece y podemos ver lo que Dios quiere hacer y va a hacer en nuestras vidas. Podemos ver lo que Dios quiere hacer en su pueblo a través de cada uno de nosotros. Aleluya. Dios quiere traer visión, Dios quiere traer revelación. La bendición de que Él camina a nuestro lado es que Él quiere traer visión y revelación, abriendo nuestros ojos espirituales. Aleluya. Y por último, hermanos, otra de las bendiciones que obtenemos cuando Jesús camina a nuestro lado es que produce un cambio en nuestras vidas. Dice el verso 33 al 35, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aleluya. Estos hombres ahora estaban gozosos, ahora estaban contentos, ahora su corazón ardía, había un fuego en su interior que ardía, que no los dejaba estar quietos en ese lugar. Acababan de caminar todo ese tiempo, venían de Jerusalén, habían llegado a su casa, pero tenían buenas noticias. Sabían que el Cristo resucitado se les había revelado y ellos tenían que llevar esas noticias a sus hermanos, tenían que regresar a Jerusalén y decirle a ellos: Él ha resucitado, Él ha estado con nosotros, Él ha cenado con cada uno de nosotros. Aleluya. Ellos habían salido de ese lugar a Jerusalén y habían regresado confundidos, habían regresado temerosos, desilusionados. Ahora regresan nuevamente con gozo, con alegría, con paz en sus corazones, con convicción de quién era Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado. Aleluya. Ese mensaje no podía esperar. Que estaban cansados, sí, han de haber estado cansados, han de haber estado agotados, fatigados, pero el cansancio físico no era una razón suficiente para no regresar a aquel lugar, para no regresar donde estaba la presencia de Dios, para no regresar a confirmarle a sus hermanos que Cristo había resucitado. Aleluya. Hoy, hermanos, ese es el mensaje que el mundo necesita. Hoy es el mensaje que un mundo caótico y sin esperanza y sin salvación necesita. ¿Cuál es el mensaje que necesita? Conocer que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay liberación, que en Cristo se recobra el ánimo, que en Cristo recobramos el aliento. Aleluya, la paz al corazón. Ese es el mensaje que usted y yo debemos de impartir al mundo que lo necesita. Cuando Jesús camina a nuestro lado, dijimos ¿qué pasa cuando Jesús camina a nuestro lado? Produce un cambio en nuestras vidas. Aquí produjo un cambio radical en estos dos hombres, en su estado de ánimo, pero no solamente en su estado de ánimo, sino que hubo una acción. Accionaron regresando a Jerusalén, aquel lugar de donde quizá nunca debieron haber salido, porque era el lugar donde Dios quería que estuvieran. Sin embargo, aun cuando erraron el camino, Jesús se preocupó por cada uno de ellos, como se preocupa por todo aquel que ha errado el camino. Si tú que estás escuchando esta palabra has errado el camino y te has alejado de Dios, te has alejado de la presencia de Dios, te has alejado de congregarte en una iglesia, en un templo y adorar a Dios junto a tus hermanos, hoy Jesús habla a tu corazón. Hoy Jesús también habla a tu vida, que regrese nuevamente al lugar de adoración, que regrese nuevamente al lugar donde está la presencia de Dios, que regreses al lugar donde Dios cumple sus promesas. Aleluya, en su presencia. Bendito es el nombre de Dios para siempre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados, hermanos, desalentados? Y a veces nos hemos alejado de Dios. ¿Cuántas ocasiones? Yo creo que más de una, ¿verdad? Nos ha pasado. ¿Cuántas veces hemos hablado cosas que desaniman a nuestro hermano, que nos desanima a nosotros y desanimamos al que está a nuestro lado? Digámosle al Señor: Señor, ayúdame a no ser piedra de tropiezo, ayúdame a ser un medio de bendición para animar al que está desanimado, para alentarlo, para animarlo, para confortarlo con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Jesús el forastero caminante, llevó a estos 2 discípulos primero a la palabra y después se revela a cada uno de ellos. Porque sin la palabra abierta, hermanos, y fielmente expuesta, no hay revelación de quién es Él, ni de su obra a favor nuestra. Y si no hay revelación de quién es Él, no hay salvación. Por eso la importancia de que Jesús se revele a nosotros, se revele a todo aquel que no le ha conocido, para que puedan ver que el sacrificio de Jesucristo tiene un propósito todavía hasta el día de hoy, para que puedan entender que la resurrección de Jesús tiene un propósito hasta el día de hoy, y es dar salvación a aquel que no lo tiene, salvar al perdido, es rescatar al que está perdido sin Dios y sin esperanza. Aleluya. Por último, estos 2 discípulos primeramente estaban tristes por todo lo que había acontecido. Estaban desanimados porque las cosas no habían salido como ellos esperaban que salieran. Estaban desorientados, dejaron Jerusalén para irse por el camino a Emaús. Estaban confundidos, no sabían lo que había acontecido y eran unos insensatos. Jesús los llamó insensatos porque no entendían las palabras, las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, todo eso cambió. Sin embargo, todo eso quedó atrás cuando Jesús, el Maestro, camina al lado de ellos y empieza a darles la palabra. Cuando Jesús, el Maestro, se empieza a interesar por sus vidas, por cómo se sentían, por cómo estaban, y empieza a alimentar su fe con la palabra, empieza a hablar las Escrituras y que su fe sea alimentada, empieza a revelarse a ellos, trayendo visión y revelación de tal forma que podían entender que ahora el Cristo resucitado estaba delante de ellos y causó una transformación, un cambio, produjo un cambio en sus vidas, porque regresaron nuevamente a Jerusalén trayendo ahora buenas noticias, trayendo buenas esperanzas, diciendo: Jesús vive, Él ha resucitado, ahora lo hemos visto, Él ha estado con nosotros, ha comido con nosotros, nos ha acompañado durante el transitar de nuestro caminar y ha fortalecido nuestra fe y nos ha dado esperanza y nos ha dado ánimo y nos ha dado gozo, nos ha dado paz, ha llenado nuestro corazón, presencia de Dios. Ahora nuestro corazón tiene hambre y quiere conocer más del Cristo resucitado. Aleluya. Hoy Dios quiere hacer esa obra en cada uno de nosotros. Hoy Dios quiere confortar tu vida. Hoy Dios quiere alimentar tu fe. Hoy Dios quiere abrir tus ojos espirituales y que puedas ver más allá de tus ojos físicos y puedas ver lo que Él está haciendo y quiere hacer con cada uno de nosotros. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde en el nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Y si tú estás escuchando esta palabra, dile al Señor: aquí estoy. Si tú vives aquí en los alrededores de Mesa, Arizona, y no tienes un lugar donde congregarte, si te has alejado del Señor o si quieres conocer de Dios, aquí está este lugar. Aleluya. Estamos ubicados en el 1450. Aleluya. Aquí en Mesa, Arizona, por la Main en Mesa, Arizona, y estamos aquí para servirte y ayudarte hasta donde nos sea posible. Amén. Para ayudarte en lo espiritual y poder guiarte en el camino hacia el Señor. Oremos a Dios en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros, agradeciendo que tú caminas a nuestro lado, Padre, agradeciendo que tú te interesas por nuestras vidas, que tú te interesas por nuestros problemas, que tú te interesas por nuestra situación, Señor. Yo no sé en cuál situación estará pasando cada uno de tus hijos en esta tarde, pero tú sí lo sabes, Señor, y tú te interesas por ellos en esta hora. Quizá hay tristeza, Señor, quizá hay falta de paz, quizá hay problemas financieros, quizá hay problemas familiares, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia traiga paz al corazón, que tu presencia supla toda necesidad espiritual, material y física, Padre, en el nombre de Jesús, que tú alimentes nuestra fe con tu palabra, Señor, que esa palabra pueda penetrar en nuestro corazón y pueda arder
Hay un propósito en ti, nada es casualidad. Para aquellos que viven conforme a tu palabra, para aquellos que se someten a ti, hay un propósito. Hay un propósito, Señor. Haznos entender cuáles son tus planes y propósitos para nuestras vidas. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Permite, Señor, que nuestras vidas sean transformadas cada día con tu palabra. Permite que nuestras vidas, Señor, puedan ser transformadas y causar el efecto que tú quieres que cause, Padre. Que podamos llevar tu palabra, Señor, a aquel que lo necesita, como estos dos discípulos. Que podamos llevar las buenas nuevas de que tú vives, Señor, de que tú has resucitado, de que en ti hay esperanza, de que en ti hay salvación. Aleluya. Oh Dios, que tu palabra queme en nuestro corazón, que tu palabra queme toda impureza, que tu palabra queme, Señor, todo aquello que a ti no te agrada, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que nuestro corazón sea avivado, Señor, cada día. Que nuestra vida, Señor, sea conforme a tu voluntad. Que podamos vivir conforme a tu voluntad y tus propósitos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás y caminas con cada uno de nosotros en el transitar de nuestra vida cristiana, de nuestra vida cotidiana. Tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.